Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665-1808. Y estamos hablando de textos y comentarios de textos. Hablemos en este texto sobre la instrucción y destino de las niñas en los hospicios desde la más temprana edad. La Real Resolución del 21 de julio de 1780. Desde la más temprana edad se les instruirá en la doctrina cristiana, leer y escribir por sus respectivas maestras, y a su proporcionado tiempo se les irá instruyendo en los primeros elementos o principios de las labores propias de su sexo, que son hacer faja y media. Luego que estén hábiles se les pasará la costura de blanco, siguiendo a las que descubran inclinación e ingenio a los primores de los bordados, blondas, redes y encajes, y destinando a las demás a las hilazas de lino, estambre, cáñamo, algodón y demás primeras materias útiles para las fábricas. Instruidas en estos principios por el primor al que alcancen sus respectivos talentos, se les aplicará a los telares de cinta de hilo, filadiz, algodón, seda y lienzos, cuyas fábricas deberá haber en los hospicios, con buenas y hábiles maestras que cultiven las niñas en las buenas costumbres, inspirándoles con su ejemplo las virtudes y la suavidad de genio que necesita después la república en las madres y familias. Interim se les instruye a estas habilidades y conocimientos y se le harán aprender también los ejercicios domésticos más comunes de labor: amasar, guisar, planchar. Desde que las niñas empiecen a saber hacer faja, se les irá reservando en depósito la cuarta parte de lo que importara el trabajo de sus manos para formarla a su peculio, como se dijo de los niños cuando llegasen a la clase de oficiales. Instruidas en todos estos principios, hallarán en el hospicio muchos oficiales y maestros del pueblo, mujeres bien educadas, que solicitar para el santo estado del matrimonio. Y muchas señoras de sus casas podrán sacar del hospicio unas criadas útiles y bien enseñadas, y las habilidades propias de su sexo. Y si no lograsen estas dos salidas, se solicita por el comisario del hospicio destinarlas en él para maestras, o entregarlas a sus padres o parientes más cercanos, pues ya podrán mantenerse con el trabajo de sus manos para que entren otras pobres a colocarse en sus plazas. Y en cualquiera de los 4 casos referidos en que salgan de la clase de hospicianas, se les entregará el peculio que hayan formado, y se las vestirá a expensas del hospicio humilde y decentemente. Novísima recopilación de las leyes de España, libro 7, título 38, ley 6. Hagamos el comentario de texto. Este texto es de naturaleza jurídica, una Real Resolución. De autor individual, Carlos III, con destinatario colectivo, las casas de hospicios y beneficencias femeninas, de carácter público y oficial. El texto pertenece a la Real Resolución de 21 de julio de 1780, emitida por el rey Carlos III, en la que se ordena a los hospicios que se enseñen a las niñas una educación cristiana, y que todo conocimiento que haga de ellas poseedoras de un grado de formación técnica y especializada en las labores propias de su sexo, con el fin de hacer de ellas unos activos importantes en el desarrollo demográfico y económico. Hagamos un análisis del texto. El modelo económico, social y político del antiguo régimen fue durante el siglo XVIII duramente criticado por los ilustrados. La nueva corriente de pensamiento tuvo su origen en Francia, pero se extendió rápidamente por toda Europa. La característica básica del pensamiento ilustrado es una ilimitada confianza en la razón humana. Los ilustrados creían que los hombres, conducidos por su inteligencia, podían alcanzar el conocimiento que era para ellos la base de la felicidad. Por ello, eran firmes partidarios de la educación y del progreso. Estas ideas llevaron a la crítica los principios de la sociedad estamental, negando los privilegios propios de las sociedades del antiguo régimen y afirmando la igualdad y el derecho a la libertad de todos los hombres. Criticaron también la organización económica, la falta de libertad para comprar y vender, y defendieron la propiedad y la libertad de comercio e industria. Asimismo, sin negar la existencia de Dios, se opusieron al dominio ideológico de la Iglesia, a sus privilegios y a la visión conservadora e inmovilista transmitida por el clero. Defendieron la tolerancia religiosa. Por último, se enfrentaron al absolutismo monárquico, defendiendo la necesidad de un contrato entre gobernantes y gobernados que garantizasen los derechos básicos del individuo, la necesidad de la separación de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y el principio de la soberanía popular, afirmando que el poder emana del libre consentimiento de los ciudadanos, expresado mediante el voto. Las ideas ilustradas fueron asumidas en parte desde el poder en lo que se ha denominado despotismo ilustrado.
forma de gobierno que concilió el absolutismo monárquico con el espíritu reformista de la Ilustración. Algunas de sus premisas fueron aceptadas por los reyes: mejora de la economía, la racionalización del Estado y el impulso a la educación, pero nunca se planteó ningún intento democratizador. El aspecto más característico del reinado de Carlos III fue, sobre todo, el intento de solucionar algunas cuestiones económicas y sociales que apenas habían sido afrontadas en reinados anteriores. Tras la destitución de Esquilache, la política reformista adoptó un tono más moderado y sus promotores serán básicamente Campomanes, el conde de Aranda y Florida Blanca. En una segunda línea destacaron Pablo de Olavide y Jovellanos. El pensamiento de los ilustrados españoles se centra en una preocupación básica: la decadencia de España tiene una raíz económica. Solo dando un nuevo tono a la actividad económica se podrá dar una nueva vitalidad al país. De ahí que algunos de los puntos básicos de su pensamiento fueran: la necesidad de desarrollar en España el cultivo de las ciencias útiles, matemáticas, física moderna, química, mineralogía, consideradas como base de una renovación técnica en la que se apoyaron el resurgimiento económico. Para ello es preciso renovar totalmente el sistema educativo del país, desde la enseñanza primaria y profesional hasta los estudios universitarios. Y en un segundo punto estaría el análisis crítico de la estructura económica y social del país para buscar soluciones. Una de las figuras más importantes del desarrollo económico del país y figura ejemplar de los principios ilustrados fue el conde de Campomanes, el cual vio valor a que en su país, con 11 millones de habitantes, 5.500.000 son mujeres. Excluyendo a niñas enfermas y ancianas, la cifra hábil arrojaba un valor de 4 millones de mujeres, manos hábiles, según Campomanes, que podían emplearse en el fomento y desarrollo de esta industria, además de colaborar en la economía familiar sin descuidar sus labores como amas de casa, madres y esposas. Para el ministro, la incorporación de la mujer a este sector resultaría sumamente beneficiosa para la economía, aumentando así la riqueza nacional, ya que en una sola mujer o niña plenamente productiva ganaría real y medio. Si a ello se le sumaba el hecho de que días laborables eran 200 anuales, el ministro observaba que la cantidad aportada a la economía familiar resultaba digna de tener en cuenta y que debería haber propiciado un cambio en la mentalidad de la época, que la mujer se independizase económicamente y no dependiese del hombre, no menospreciando la oportunidad que la incorporación de la mujer al trabajo acarreaba. Campomanes iba aún más lejos. Aquellas que trabajasen como criadas habrían de tener un plus añadido a su salario y podrían reducir su soldada. De esta forma, estos cambios dinamizarían la economía y ofrecerían infinitas ventajas antes que inconvenientes. Si esto se llevó a cabo o no, no lo fue en la escala necesaria para que se apreciara la forma clara de la mejora, ya que en una sociedad como la española, fuertemente tradicional y anclada en el pasado, en la que la religión tenía un peso tremendamente importante, la incorporación de la mujer a ciertos sectores económicos era visto como una pérdida del poder del hombre, peligroso para el protagonismo de éste, ya que la mujer tendría así la oportunidad de salir de la penumbra en que había habitado durante siglos, escapando del que era considerado su natural ambiente, la casa y la crianza de los hijos. Esta real resolución tuvo su importancia por el aprovechamiento de un activo pagado en el desarrollo de la nación, como eran los niños y niñas de los hospicios, que crecían sin más educación que la religiosa, pero no una que les preparara para realizar una labor económica de una capacidad técnica suficiente que les hiciera capaces de entrar a formar parte de la vida económica del país y de las nuevas ideas científico-económicas desarrolladas por la nueva conciencia, el ilustrismo.